Hola, ¿qué tal todos y todas? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de La Comuna del Samán. Hello. Ya vamos por el episodio 18. Aunque vamos a ver, no sabemos cuántos episodios van a salir de esta grabación, pero ya nos Muy acercamos a los 20 episodios ya. muy posiblemente este será el episodio 18. Pero sí, sí, este sería el episodio 18. Y bueno, hemos decidido reaccionar a un video de Astro Recargado en el que él habla de cómo Sol y Dross destruyeron a Disney porque Disney es muy progre y que todo lo problemático y malo que le ocurre a Disney eh, es por culpa del progresismo y por culpa de poner personas de muchas mujeres, personas de otro color de piel, personas trans y cosas así. Igual es un poco, yo entiendo que cuando tú creas un título para YouTube, YouTube te pide cierto nivel de clickbait, ¿no? No te lo pide, pero el marketing en YouTube te recomienda, ¿no? Colocar un mínimo de clickbait si quieres que tu video llame la atención y eres esclavo del algoritmo en ese sentido, pero de allí a decir que Dross y Sol en un podcast destruyeron a Disney. Ah, Sí, bueno, él tiene su manera de... Señor Astro Recargado tiene su manera de adorar mucho y dar un poco como de... ¿Cómo se llama eso en español? ¿Cómo es el cringe? Sería la versión um, análoga de cringe como, no como, sé, es como una mezcla sensación... entre, como repelente, como una sensación sí, como repelente. repelente. Aquí en Venezuela utilizamos una expresión que me gusta para eso, creo que en España también, que es que da grima. Grima, sí. Da un poco de grima el video, la verdad. No se recomienda verlo solo, pero bueno, a nosotros nos toca ver cosas así de vez en cuando. Igual ellos hacen la recomendación, me pareció bueno de su parte que Astro Recargado haya hecho la recomendación de, mira, si no te gusta mi contenido, no lo veas. Y creo que salvo por este caso, vamos a tomarles la palabra. Sí, a no ser que en algún otro momento tengamos que o vernos obligados por alguna circunstancia a ver el video, pero no es como... No es entretenido verlo, pues. Y bueno, es un poco lo mismo, el contenido que yo conozco más de él, realmente no... Él tiene dos canales, que sí, según lo que entiendo. No sé si tiene tres o cuatro, pero entiendo que solamente tiene dos. Aparte de otras redes sociales y cosas que tendrá, lo más seguro. Pero el que yo le conocía era uno que se llama Astropolítico. Sí lo Eh, vi. el recargado es como puras cosas de Disney. Básicamente es pura crítica a Disney, pero por el tema del progresismo. No le he prestado atención, la única vez que le presté atención fue como para hacer como una captura, una grabación del video, en donde yo bajaba y bajaba y bajaba y bajaba y era una cantidad desorbitantes de videos y de videos y de videos y de videos, todos como regurgitando la misma línea temática de los progres y de imágenes de progres lanzando láser por los ojos y de cómo se llama y que si Avatar era no sé qué cosa, ni me acuerdo, porque era todo tan irrelevante, que Mickey Mouse con una risa diabólica, puras cosas así. Entonces es como que Bueno, para que te el hagas una astro idea. político, y bueno, para terminar esto, el astro político es el donde él habla del tema de Che Guevara, que nuevamente Ok. ya eso ha sido todo ya cuestionado y, y habla de otras cosas así de un tinte un poco más político en donde tiene que entre comillas buscar fuentes, pero ahí se ve con más claridad que no sabe lo que es investigar y no tiene idea. Aparentemente le ha sido más exitoso este otro canal donde se pone a hablar de cosas de puros temas de Disney. Porque el otro creo que lo tiene un poco abandonado. Sacará un video, qué sé yo,
como una vez al mes o no sé la verdad. O sea, ni siquiera he visto el registro de cada cuánto tiempo, pero son muchos menos en comparación. El otro yo Sí, no, son muchos menos. creo que son más de 1000 videos que ya tienen el otro canal. Te iba a hacer el comentario, el canal Astro Recargado, vamos a hacer un pequeño disclaimer sobre este punto, ¿no? El canal Astro Recargado dice, se unió el 21 de marzo de 2022, o sea, es bastante reciente, año y medio quizás, y tiene 1731 videos. Eso es más de un video por día. ¿Esos son qué? ¿Unos 3, 4 videos por día? Sí, tendría que ser algo así. Sí, es que yo imagino que lo que hace es que ya se puede dedicar a eso, incluso creo que ya se dedica a eso porque nadie que tenga un trabajo por fuera se puede dedicar tanto tiempo a estar sacando 3 videos por día. Que se mete en el... Creo que debe ser así. Se mete en el Twitch y graba como... O no sé, como 3 horas y saca como 4 videos de esas 3 horas. Algo así. Sí, sí, me imagino que que es algo cuestión, porque los videos también son unos videos tipo reacción, comentario o conversando más, vamos a decirlo así, más, ¿cómo diríamos? Más relajados sobre los temas, relajados entre comillas, pues, o sea, relajados sin fuentes, sin investigación, sin un trabajo detrás, simplemente algo más parecido a lo que queremos hacer nosotros también, pero creo que un poquito tiene una capacidad enorme de durar 4 horas todos los días produciendo algo, creando algo, mejor dicho, diciendo algo simplemente. Como comentabas tú, no sé si esto vale la pena decir que él produce contenido, más bien parece que lo vomita. Sí. Ahora, un pequeño disclaimer. Ok, si nosotros no nos gusta este tipo de contenido y generalmente no vemos esos contenidos, ¿por qué entonces queremos hacer una video reacción a un tema de un video de Astro Recargado, por ejemplo? El caso está... Para hablar del tema de los woke, ¿no? Exacto. Lo que queremos hablar es del tema de lo woke, ¿no? Y nuestra posición, nuestra opinión respecto a lo que es lo que se llama lo woke y todo eso y toda esta movida que empieza a ser más popular en el mundo de habla hispana. En el mundo de habla inglesa, por supuesto, es su punto de origen, donde se habla y se debate más de ese tema, pero aquí en Latinoamérica realmente se empieza a conocer recientemente en los últimos años. Y hemos seleccionado este video por el hecho de que digamos que condensa de una vez a los 3 principales creadores de contenido de la comunidad de YouTube en español que tratan de este tema, que son, aparte de Astro Recargado, Dross y Soul. Hay otros más, como Una Alienada, Un Tío Blanco Hétero y todo eso, pero bueno, aquí al menos están los 3 juntos. Sí. Ahí ya me van a matar. ¿Qué cosita es esa? Ah, es una especie de armadillo. Sí, es como una especie de armadillo. Pero bueno. Bueno, ya me eliminaron ahí. Vamos a iniciar. Ok. A ponerle play. Damas y caballeros, Dross y Soul se pusieron en modo basado, en modo legendario como siempre suelen hacerlo, y resulta que han humillado y destruido a The Walt Disney Company. Atentos, nosotros podemos ver esto, ¿no? Básicamente Dross y Soul se reunieron y tuvieron una conversación, una charla, un podcast de más de 1 hora. Nosotros vamos a reaccionar a tan solo 7 minutos de este podcast. Sin embargo, se los digo, el podcast completo va a estar disponible a través de un canal secundario de Soul llamado Expediente Z. Buenísimo, se los recomiendo, vayan a suscribirse. A ver, yo sí estoy suscrito, sin embargo aquí dice acceder, es decir, no estoy desde mi cuenta. Pero sí, resulta que básicamente a través de este canal el día de mañana Soul va a subir la charla completa con Dross. Por lo tanto, estén atentos, estén al pendiente, por favor suscríbanse. Entonces, resulta que obviamente Dross y Soul estuvieron hablando durante más de 1 hora y hablaron y tocaron varios puntos, varios temas. Uno de ellos fue la brutal destrucción y humillación que le metieron a The Walt Disney Company. Y fue tan épica, fue tan legendaria
que les dio para salir en tendencias. Atentos. Nosotros podemos ver que Soul dice: no había mejor día para grabar el podcast. Tendencias, Soul. Otra tendencia, Dross Rotzan. Tal como lo... Yo tengo una pregunta. Cuando tú eres tendencia, ¿no se supone que debe ser un poquito más de 2000 o 3000 tweets? O Sí, eso es... exacto. No es tan grande lo que necesitas para hacer tendencia. Pero a lo mejor tendencia... Es que eso es lo que no sé también cómo funciona el algoritmo de Twitter. Porque yo cuando veo tendencias, yo veo muchísimos más tweets. Pero a lo mejor cuando le tomó la captura, Sol, es que estaba empezando a subir el número de tweets. También es que no entiendo muy bien porque no he leído sobre el tema, pero sí he notado en mi experiencia que la misma pestaña de tendencias de Twitter se ajusta a tus criterios de búsqueda, a las cosas que sigues y a las personas que siguen. Cuando tú entras en Twitter de modo genérico y no navegas mucho, entonces suponte, te muestra las tendencias de, por ejemplo, en mi caso, Venezuela. ¿Y qué me muestra? Bueno, lo que la gente discute habitualmente en política o en espectáculos, en moda, en Venezuela, ¿no? Sí, Pero si yo empiezo a interactuar más con Twitter, empieza a colocarme otras tendencias. Por ejemplo, en mi caso a mí me sale como tendencia a veces, qué sé yo, Evangelion, a veces, ¿cómo se llama? Ilustradores, a veces me salen en tendencia temas de otros países o de zonas que no están adscritas a ninguna región geográfica en concreto. Dependen mucho las tendencias también de tu nivel de interacción con el algoritmo. Y por eso es que me salen en tendencias cosas que tienen, qué sé yo, por ejemplo, cuando empezó la cuestión con Palestina, me salían en tendencia Palestina, Israel, con más de 1 millón de tweets, y luego también me salían en tendencia cosas que tenían ese tamaño, 1500 tweets, 1200 tweets, 2000 tweets, cosas así. sí. Entonces, bueno, Es como raro eso que... A lo mejor es una cosa que le pasó a Sol, pero... Y a gente que lo ve mucho, lo escucha mucho, pero es realmente correcto. no... Igual tampoco 2000 es mucho, pero bueno, no importa tampoco. Vamos a seguir. Oye, chicos, los progres se pusieron a llorar de forma brutal por esta charla que tuvieron a... ¿Quiénes se pusieron a llorar? ¿Y dónde? ¿Los viste? ¿Hablaron contigo? ¿O llamas llorar a simplemente el hecho de que vienen y se meten en tu Twitter a decirte que te faltan quizás 2 neuronas más? Sí, y eso es algo que ellos hacen también. Entonces, cada vez que ellos reaccionan mal a un contenido de algo que no les gusta, están llorando también. Pues, bajo ese criterio podemos decir perfectamente que Disney y el Frente de Avanzada Progre ha hecho llorar a Soul y Astro Recargado, al Bastante punto de que porque los se la obligó pasa. a crear un canal exclusivo para eso. Exacto. Se lo pasan llorando todo el día porque, qué sé yo, inclusión, ¿cómo se llama? Inclusión forzada o, eh, no sé, cosas así. Seguimos. ambos capos. Atentos, vamos a ver estos pequeños minutos, ¿no? Muchísimo ojo porque es bastante interesante. ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que crees? ¿Cuál es tu prospecto para Disney? Para Disney. Mira, yo creo que todo esto es culpa, Sol, no sé si sabes lo que es el ESG. ESG. Refréscame, ilústrame, por favor. Ok, bueno, traducido del inglés, las siglas son Ambiente Social y Gobernanza. Es una especie de grupo muy importante. Es un lobby, Ok. ponele una camarilla. Está financiada mucho por BlackRock Ok. y otras organizaciones. Y básicamente esto es un score que tienen las empresas americanas. Disney lo tiene, Netflix lo tiene, los bancos lo tienen, en el que ellos te dan dinero nada más si tú respetas ciertos preceptos. Por ejemplo, que contrates empleados con diversidad, acabar con la meritocracia, es decir, no, el director no es el que merezca hacerlo, la directora no es quien merezca hacerlo, la directora tiene que ser una mujer trans. Ya. Mm,
cual básicamente es un score muy famoso, es decir, los ESG son sumamente Le pongo pausa. Sí, sí, por favor. Con el tema de los ESG, em, es un poco más complicado que eso. Ahora, realmente no sé dónde, porque me imagino que no citan fuentes ni nada de eso. Quizás en algún otro video Dross lo trató. Traté de buscar dónde conseguir información donde me digan que efectivamente hay alguna especie de fundación, porque me imagino que tienes que hacerlo mediante una fundación, o algo que si una empresa cumple con los criterios ESG, que son una serie de criterios que tienen algo más que ver simplemente con la diversidad, que es lo que mencionan allí, te aprueben dinero que no sé de dónde sacan. Ahora, me imagino que no sé, ¿cómo justificas tú que, por ejemplo, compres con criterio ESG? Perfecto, vamos a darle dinero a Disney. ¿Disney necesitará que le den dinero por eso? No lo sé. Supongo que si se los dan tampoco se van a negar, ¿no? Lo que sí veo cuando te sientes a investigar sobre los ESG es que no solamente tienen temas relacionados a diversidad, como mencionan allí, tienen los asuntos ESG son bastante mucho más complejos que eso, y tienen que ver, aparte de con eso, de relaciones laborales, de cómo se relaciona tu producto o tu proceso productivo con el medio ambiente, desde el punto de vista social, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista económico y político, y te involucra toda una serie de factores, de variables difíciles de analizar, no es tan fácil, ¿no? Y sobre todo pasa que estos criterios no hay una única organización que los utiliza. O sea, básicamente cada empresa debería tener, cada gran corporación debería tener su, ¿cómo se llama? Su departamento encargado de esto. Y no sé muy bien, porque no es un tema que he investigado, hasta qué punto ellos están supeditados a un ente superior que menciona el que está financiado por BlackRock. En el caso, por ejemplo, yo lo que vi de esto de los ESG, o la impresión que tuve, que es básicamente lo que se llama responsabilidad social en las empresas. Ok. Y usualmente esa parte de la responsabilidad social las empresas dedican un porcentaje bastante bajo de sus ganancias a ese tema. Y la funcionalidad de eso es sencillamente puro marketing y publicidad, ¿no? Es imagen. No tiene que ver con otra cosa. Y yo me imagino que esa publicidad, imagen es sencillamente para captar un nuevo mercado, porque, es decir, el mercado de Disney de la década de los 90 es notablemente diferente. O sea, la generación millennial que creció con estas películas, por ejemplo, la animada, El Rey León y qué sé yo, cuál otra, no sé, Aladdin, que me acuerde, es diferente a las nuevas generaciones, a lo que no sé, consumen las nuevas generaciones en la actualidad. De hecho, creo que había un sondeo, una encuesta o algo así creo que era en Estados Unidos, en donde tendría que revisar esa fuente porque ahora mismo no la tengo a mano, pero las nuevas, lo que se conoce como la generación X, que es la que le sigue creo que es la generación X. ¿Cómo es que se llama? La generación que le sigue no, ahora no recuerdo el término, la generación que le sigue a los millennials. A los Centennials, los Z. Los Z, sí, la generación Z, perdón. La X entonces debe ser la que es antes 1970, 1980. Finales de los 70 y toda la década del 80. La generación Z es mucho más abierta a todos estos temas de los trans, ¿cómo se llama? De los asuntos de género Binario. y debate, ¿sí? Ajá, todas estas cuestiones. Entonces, como el mercado ha cambiado, pues en esas circunstancias, y hay un mayor número de personas que están consumiendo desde casa, por esto también la aparición de de estos medios de consumo en stream, como Netflix, etcétera, como la que tiene Amazon también. Entonces, por eso es que han tenido que, vamos a decir,
acomodar esa imagen de Disney a algo que se acople más a esos intereses, pero eso no implica que realmente esa inversión que se esté realizando tenga como objetivo otra cosa que no sea los intereses de mejorar la imagen para así también incrementar los réditos. Yo lo que entiendo es que ellos, el argumento de ellos es que eso no les ha funcionado. O sea que el ser inclusivos no les ha funcionado a Disney. Pero luego decir que precisamente por eso es que han habido o han ocurrido pérdidas millonarias o de este tipo, o no han obtenido las ganancias que han sugerido que deberían obtener, ya es también como irse por la teoría de la conspiración, porque en realidad los factores y variables que habría que considerar a la hora de determinar por qué Disney no tiene el campo de acción que se supondría que tendría que tener, es en realidad mucho más complejo. Sí, ahí intervienen muchos factores que no necesariamente tienen que ver con esto lo que ellos llaman la inclusión forzada, que el término correcto sería como decir la diversidad dentro del equipo de producción y la representatividad de esa diversidad en el producto, que es más o menos lo que se pide. Sí es cierto, cuando tú te sientas a ver las películas, que se siente un poco forzado, pero lo que se siente forzado es el hecho de que tú sientes que están colocándote, como dicen ellos, una representación allí para venderte a ti. Claro. Eso es lo que se siente forzado. No hay, por ejemplo, salvo contadas excepciones, no hay una crítica del problema, sino que de la noche a la mañana tú te encuentras como, no sé si viste esta película de Quentin Tarantino, que ahí está hecha, no sé si a propósito, que se llama Los 8 más odiados, algo así, donde por alguna extraña razón que solamente puede pasar en una película de Tarantino, se encuentran en una misma habitación un ladrón, un coronel sureño, un soldado negro de la guerra civil, un chino y otras 4 personas más, incluyendo una mujer que era ladrona y un indio americano, algo así. O sea, el grupo que es más imposible que tú veas que estén unidos, se juntan allí. El resultado, por supuesto, esto es una película de Tarantino, spoiler para el que no la haya visto, se matan entre todos, ¿no? Pero la diferencia está que en la película de Tarantino no se siente forzado por la forma en que hace Tarantino las cosas. Pero pasa algo parecido en todas las otras películas que tú ves. Ves reunidos en grupos sociales interactuando como si todo fuera perfecto, personas que en la práctica concreta estarían divididas por un montón de conflictos y problemas raciales, étnicos, políticos, sociales, de desigualdad económica. Me siento, en ese sentido es que yo hablaría de una inclusión forzada. Está forzando una unión que en la práctica no existe. Claro, pero conceptualmente esa inclusión forzada sería diferente a la que a la que ellos imaginan. Sí, para ellos es inclusión forzada el hecho de que la sirenita, por ejemplo, la actriz sea negra, que lo Sí. represente. Así como que, mira, no sé, me da igual. En efecto, da igual quién la represente. O sea, porque al final el problema no es directamente que la representación sea de una mujer negra, sino que la misma historia no es particularmente diferente. Claro, está el detalle allí. Dice, ok, que la sirenita, que ya te voy a decir cuánto fue la recaudación, que la sirenita tuvo poca recaudación en taquilla, que fue un fracaso, y estoy viendo cómo lo fue. La sirenita tuvo un presupuesto estándar dentro de Disney de 1.300 millones de dólares y recaudó 569 millones, o sea, si el doble. Eso yo no calificaría eso como un fracaso. No, Em, ya va, por un momento se me fue el tema. Se me fue el tema cuando estaba buscando y los datos y eso que los tengo aquí guardados. lo tiene por ahí. Sí, los tengo por aquí, los armé en una presentación y todo.
Pero si quieres vamos a darle play antes del video porque este tema, para tratarlo cuando venga ese momento, este tema lo mencionan ellos en el video más adelante porque esto lo hacen ellos siempre en todos los videos que he visto que su único criterio para decir si una película fue un éxito o fue un fracaso es cuánto recaudaron en taquilla. Cuando hay películas, no sé, yo me imagino a alguien que es director de una película que aparte de pensar en el dinero, porque obviamente tienes un montón de gente a la que le tienes que pagar, te hicieron una gran inversión y tienes que devolver y responder por esa inversión, ¿no? Es que mantener una compañía viva, tú no solamente estás pensando en eso, tú estás pensando que tu película seguramente va a seguir existiendo y se va a seguir proyectando incluso después que te mueras. Y Claro, claro, sí, sí, ajá. continúa. No, iba a referirme a eso, o sea que el que hizo La Sirenita no mide su criterio de éxito solamente en función de cuánto lograste recaudar en taquilla. Porque si a eso vamos, muchas películas que no lograron recaudar casi nada en taquilla o que fueron un fracaso porque terminaron debiendo después desde el punto de vista económico, terminaron siendo lo que tú puedes llamar ahorita películas de culto. Es decir, tú- Disney como productora, por ejemplo, no vive solamente para producir lo que se llama, estrictamente hablando, un blockbuster, un éxito de taquilla, una película que está hecha para reunir 4, 5, 10 veces lo que se invirtió en ella. Tú produces otras cosas. Hay fracasos horribles de taquilla de Disney que están dentro de los clásicos. Por ejemplo, La Cenicienta, que si no me equivoco, en su momento Walt Disney mismo invirtió 4 millones de dólares, que era una barbaridad para esos 1950, y la película apenas y llegó a 2 millones. O sea, terminó debiéndole a medio mundo con una película que desde el punto de vista económico, corporativo, fue un fracaso. Pero nadie en la actualidad te va a decir que La Cenicienta no es una de las mejores películas de Disney de su momento, de la versión animada de Disney. Forma Ujú. parte de la lista de los clásicos. Sí, de hecho, en una época, creo que fue antes de la era esta dorada de los 90, Disney realmente no tuvo un periodo así como de muchas dificultades en términos económicos. Y ahí se produjeron películas de ese tipo, por ejemplo, que ahora la gente las ve como clásicos. Sí, hay clásicos de Disney de posteriores a esa época de 1900, porque después del fracaso de Cenicienta, Disney la pasó muy mal desde el punto de vista de su capacidad de producción de cine animado. Tuvieron que cambiar muchas cosas porque el proceso de producción era muy costoso. Claro, la calidad era impecable, se animaba y se pintaba casi que lámina por lámina, ¿no? Y después de eso se cambió a un estilo completamente diferente, más tipo sketch, más tipo sucio, como ejemplo, tú lo ves, por ejemplo, en la película de 101 Dálmatas, la versión animada de los 60. Ujú. El estilo es muy diferente, los trazos son más sucios, menos acabados, incluso hay puntos donde se ven las líneas de guía del boceteador, porque muchas veces el proceso antes era que alguien venía, hacía el diseño, luego hacías el boceto de la escena, esa escena pasaba a alguien por encima con el boceto a delinear la imagen final y luego se pintaba completo. Entonces tenías cientos de personas trabajando durante años en dibujar y en tintar cuadro por cuadro muchas escenas de estas. Ese proceso se tuvo que reducir en costos. ¿Cómo haces tú? Bueno, quitando procesos, quitando personal que hacía ese proceso. Entonces se dejó de trabajar en el Ay, me he muerto delineado y tres se veces empezó a ahí. colorear los bocetos directamente. Eso te bajó enormemente los costos de producción a técnicamente un 20, 30%, algo así del costo antiguo de producción. Y por eso es que 101 Dálmata fue una película muy barata, pero el resultado era un estilo completamente diferente que aunque para Disney 101 Dálmata fue un fracaso porque el producto se veía horrible, para Walt Disney él no quería, nunca le gustó esa película, ahorita forma parte de los clásicos. Entonces, el criterio para determinar si una película es un éxito o un fracaso es un poco subjetivo en cierta forma cuando lo ves no subjetivo, pero digamos que depende de cuál es tu cuál es tu punto de partida. Si estamos hablando de taquilla, ciertamente La Cenicienta fue un fracaso. Si estamos hablando de valor cultural e impacto en la población, no lo fue. Sí, en efecto, porque realmente no es como muy
O sea, no sé si objetivo. Pero no, objetivo no sería el término correcto. No es adecuado, por ponerle una palabra, solamente considerar a una película como un éxito exclusivamente por la cantidad de recaudación que han tenido. En efecto, como lo dices, al final son muchas cosas las que van a terminar interviniendo en ese proceso. Uno nunca sabe qué es lo que va a terminar convirtiéndose en un clásico. Y hay otras películas... Tienes que ponerlo en perspectiva a lo largo del tiempo. O sea, es difícil juzgar cuando apenas está saliendo la cinta. Sí, y hay otras películas que ya no las banearon incluso. O sea, como que no les han... No las han... las han excluido por qué sé yo, por temas racistas, de cosas de ese tipo. Sí, sí. Que era una de... donde salía... Ahora no me acuerdo cómo se llama esa película. Pero es antigua. Tendría que buscarla. Pero era como el sur es de Estados Unidos. Creo que habían los personajes, entre los personajes era un señor negro, pues. Pero ahora no recuerdo cómo se llama. Pero sé que la banearon. Pero no puedo hablar de ella de momento, la verdad. Seguimos entonces. Sí. Famosos, de hecho, anualmente ellos hacen su reporte de diversidad y de inclusión. Tanto Disney, Netflix y la mayoría de compañías reciben dinero, reciben apoyos, ayudas gubernamentales a cambio de hacerse los progres y los diversos. De eso es lo que está hablando Dross, chicos, y esto es una cruda realidad. Digamos que en pocas palabras esto es en gran medida lo que ha terminado destruyendo a The Walt Disney Company, y en un inicio parecía algo bastante positivo, parecía algo bastante bueno para ellos, ¿no? Si ellos eran socialmente responsables supuestamente, ¿no? Según su propio criterio, si ellos eran inclusivos, si ellos eran diversos, si ellos eran progres, recibían un beneficio económico. El problema es que en la actualidad las pérdidas son tan altas, el fracaso y el colapso es tan enorme y tan gigantesco que ya no les dan con estas ayudas. O sea, ya no es lo suficiente, ya no es lo necesario. Claramente Disney está perdiendo millones de dólares con cada película que están sacando. Un ejemplo, Indiana Jones. Tan solo esa película les estaría arrojando aproximadamente unos 300 millones de dólares en pérdida. Imagínense nada más el nivel de la catástrofe. Eso y todo es está tan mal que incluso tenemos escenarios como el siguiente. Sí. Sí, no fue quizás el mayor éxito de Disney, pero no fue un fracaso. Presupuesto de Indiana Jones fue 300 millones de dólares, recaudación en taquilla, en taquilla y en todo lo demás, 383 millones de dólares. O sea, no quedaste en números negativos. Entonces, ¿a qué se refiere con eso del fracaso? Supongo que se referirá, porque tendría que ver, si se refiere solamente a taquillas, ¿no? A lo que se recoge en taquilla, o quizás eso era en ese momento que estaba saliendo la película, quizás el video haya salido cuando todavía la película apenas estaba avanzando y no fue mucho, pero ciertamente sí recogió bastante más, según The Numbers, que es una página que ¿cómo se llama? Que recoge toda esta información de las películas. No, sí, fueron 381 millones de dólares de recaudación solamente en entradas. Dentro de Estados Unidos recogió 174 millones de dólares y a nivel internacional 207 millones de dólares en box office, que es lo que es en taquilla, pues en boletería de taquilla. Otra cosa que también es importante señalar es que Hollywood no es especialmente bueno
en general. Se han producido muchas películas, no solamente en Hollywood, sino en otras industrias, digamos, de cine de gringas. No son especialmente buenas a la hora de generar ingresos. Porque se han producido películas por varios millones de dólares que son una completa basura, pero montones de películas que son una basura. Algunas de las cuales, por cierto, se han convertido en películas de culto y en comparación Sí. a lo que ganaron, en comparación al gasto que hubo, por ejemplo, era la de Waterworld. Se ha convertido en una película de culto, a pesar de que no consiguió, en los términos que ellos dicen que tiene que lograrse, no consiguió pues la ganancia. Pero sí, no sé, parece como complicado eso. Sí. Una vez más, el criterio de cuánto ganaron y si están perdiendo o no. Fíjate, cuando estaba haciendo la investigación, ahora que mencionas eso, él dice que en una parte que le habían dicho que el utilizar esta inclusión social iba a reportar ganancias y no fue así, más bien reportaron pérdidas. Una vez más venimos al problema de la dificultad de medir ganancias y pérdidas, ¿no? Que hay una cosa que es difícil calcular en economía, porque una cosa no es lo mismo economía que contabilidad. En contabilidad yo baso todo mi balance directamente en dinero, en efectivo. ¿Cuánto recibí? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto gasté en pasivos? ¿Cuánto gasté en publicidad o marketing? ¿Cuánto termina saliendo, no? Y del otro lado, en economía tengo que incluir otras cosas más difíciles de calcular, como costo de oportunidad, costos asociados a la vida, al costo de vida del empleado por fuera y ese tipo de cosas que son más difíciles de medir, ¿no? Y con ese mismo criterio, entre los 60 y los 70, cuando se empezó esta discusión acerca de incluir o no diversidad, bueno, no hablaban de diversidad en ese momento, pero sí hablaban de los problemas de las comunidades, vamos a decirlo así, menos favorecidas, comunidades excluidas, los problemas étnicos dentro de Estados Unidos e incluir todo ese montón de cosas dentro de las políticas de las distintas compañías, porque esto no es algo que afectaba solamente la producción cinematográfica, sino que se hablaba de esto en todo el mundo corporativo norteamericano. Milton Friedman, decía que si tú basabas la economía de cualquier corporación en términos de filantropía, eso te iba a terminar generando pérdidas o te iba a llevar a direcciones que no aumentaban la rentabilidad de la empresa. Y que, por supuesto, ¿cuál es la única forma de garantizar eso? Bueno, que te crees una comisión que verifique que tú estás cumpliendo los criterios. Es decir, literalmente hablando, intervención estatal. Y Freeman se oponía a eso porque consideraba que toda forma de intervención iba a desviarte la dirección de cualquier corporación, a quitarla del foco del aumento de la rentabilidad y del aumento de la tasa de ganancia. El debate fue cambiando poco a poco hacia los años 80, hacia finales de los 80, cuando la producción intelectual de economía, de sociología, de antropología, de humanidades en general en Estados Unidos, de ciencias sociales, empezó a considerar los conceptos de capital humano, de capital social, ese tipo de cosas, y empezaron a crear una forma supuesta de medirlo que, una vez más, es subjetivo porque estos no son criterios de contabilidad, son criterios económicos. Entonces, ellos hacen sus cálculos de cuánto puede generarte ese capital social y cómo puedes aprovecharlo para incluirlo dentro de tu tasa de ganancia. Para un negocio pequeño, si tú y yo montamos un negocio, es fácil cuánto ganamos y cuánto perdemos. Pero cuando tú tienes una empresa que tiene 6.000 empleados, como puede ser una productora cinematográfica, bueno, Disney creo que pasa de los 100.000 empleados, no sé cuánto está el tamaño de Disney ahorita, es difícil saber cuánto estás ganando y cuánto estás perdiendo. No es fácil llevar una contabilidad con algo de ese tamaño. No. Entonces, el debate respecto a si yo incluyo o no políticas sociales y cuál es la dimensión económica para mi ganancia y mi rentabilidad es un debate abierto. El caso es que, sea lo que sea, las empresas optaron por incluirlo, ¿ok? Bajo la idea de que tengo un capital social que puedo contabilizar y que puedo incluir dentro de mis ganancias.
Sí, pero no sé, tampoco tengo mucho que comentar ahí, pero yo lo que quisiera o que podría agregar en todo caso es una cosa que creo que se me olvidó mencionar, es que cuando tú haces como cuando tú produces algo, o sea, cuando produces una película, creo que se hacen estudios, o se hacen, me parece que sí, o sea, eso lo he visto por lo menos con las series de televisión, debe ser igual con una película de cuál podría ser la receptividad de del público a, por ejemplo, hacer, no sé, una nueva trilogía de Star Wars, ¿no? Y en ese tipo de estudios se pueden cometer errores. O sencillamente por querer vender el producto se pueden pasar por alto ciertos datos o ciertas variables que no se tomaron en consideración. De repente la reacción del público en las, no sé, 9 encuestas que hicieron, 9 sondeos que hicieron fue así como que, bueno, realmente no estoy muy a la expectativa de que salga una nueva serie de Star Wars, una nueva trilogía. Y puede ser que en este tipo de cosas, ya, esto igual es especulación, así que realmente no sabemos cómo fue el procedimiento para determinar que se podía hacer una nueva película de Star Wars. Puede ser que la reacción de la gente haya sido un momento así como favorable a la idea de una nueva serie, pero realmente con el paso del tiempo pues ya no sería así. O sea, no sé si me explico con lo que quiero decir. Sí, sí, que el estudio puede perfectamente haber medido los datos en teoría bien, pero una cosa es cuando tú realizas un sondeo y otra cosa es cuando el producto finalmente entra en contacto con el Ujú, público, ¿no? No vas a saber realmente cómo se va a comportar hasta que no llegue allí. claro. Entonces puede ser que eso también es lo que ocurra con muchas de esas series. Y también otra cosa que también quería mencionar es que hay una película, él es el director de, ¿cómo es que se llama? Que es como parecida a la de Roger Rabbit, pero una versión más adulta. ¿Cómo se llamaba esa película? Uh, si me das más Em, detalles, lo puedo ubicar. el director es Bakshi. Bakshi, Bakshi. Sí, lo que quería decir era que durante el proceso de producción, creo que era Bakshi. A ver si busco la película, ¿cómo se llamaba? Filmografía. Bakshi tiene Last Day of the City, Spicy City, Cool World. Aquí hay varias cosas que no he visto. Cool Creo que era la World. película sobre el Dr. Seuss. Cool World, es Ok, esa. Cool Cool World. World. Que es como una mezcla de animación y como personajes reales, así como Roger Rabbit, ¿no? La estoy viendo ahorita, sí. Entonces, la idea original de la producción de este señor de Bashkish era y de hecho hay creo que todavía información acerca de como imágenes, esas cosas que hacen cuando tú vas a hacer una serie de los escenarios que tú quieres que se vayan representando, ¿cómo se le llama eso? Haces una escaleta, eso es una Una escaleta escala, creo que es también. una, Ahí haces sketch ajá, como una con escaleta, unas pues imágenes. algo así. Exacto. El, Está dibujado las posiciones y todo en que iban a estar los actores, el escenario, qué ajá, iban a decir, marcas de tiempo, sí. Un guión el, gráfico también le dicen. el personaje protagonista iba a ser, según tengo entendido, según lo que me acuerdo haber visto, iba a ser el hijo del protagonista, que era un mundo del personaje, no sé,
el real, pues, de los seres humanos, nosotros, y la coprotagonista que era la del mundo animado. O sea que básicamente iban a tener un hijo, ¿no? La animación y ¿cómo se llama? Y el personaje humano. El personaje de carne y hueso, sí. Y entonces la película iba a girar en torno a la situación, un poco parecido si hacemos una analogía a la situación de un hijo bastardo de un español y una mujer indígena, no sé, violada, Ok. algo así. Iba a ser como una cuestión así como que no soy un dibujo animado, pero tampoco soy un ser humano. O sea, como una dualidad compleja allí. Y iba a ser hasta cierto punto un personaje un poco macabro, ¿no? No, acechado por esa dualidad, por esas dos vertientes, la de su padre y la de su madre. Y terminó siendo otra cosa. Terminó convirtiéndose en otra cosa que si ves el producto final, pues la película, lo que ya está disponible es bastante absurda. Cómo culmina la película. Y Bashki lo que decía era básicamente eso, que en el proceso de la producción, la idea original, lo que se quería hacer en la película, terminó violentándose pues por los productores, por conflictos con los productores, creo que con el editor no, y con la protagonista, la que hacía la voz del personaje animado, porque ella no quería, porque hasta cierto punto incluso la figura animada iba a tener como un cierto carácter como de mala, pues. Que al final eso quedó en alguna medida en la película. Que era esta actriz Basinger. Kim Basinger, sí, estoy viendo ya aquí una ficha. Entonces, eso terminó siendo otra cosa, ¿no? Entonces, si te fijas, la idea original es interesante. Es llamativa, es curiosa. O sea, yo no recuerdo haber visto una película con ese esquema. Que yo sepa, pues, de su existencia, ¿no? Un ser que, bueno, de seres que tienen la doble dualidad ya existen, ¿no? Eso es normal, pero digamos una cosa así como el mundo animado con la mortalidad del ser humano. Entonces, ese tipo de cosas también suceden. Yo no sé hasta qué punto o en qué medida ocurre eso también en Disney, que la idea original es corrompida, ¿no? Una idea más arriesgada, una cuestión más creativa corrompida para poder ser reemplazada con otra. Porque por ejemplo en la trilogía de Star Wars, y bueno, yo nada más vi la primera, a mí me hubiera gustado o me hubiera parecido más arriesgado colocar como protagonista al soldado que abandona al imperio, ¿no? Bueno, los remanentes del imperio, porque ya el imperio había desaparecido, entiendo. ¿No? Por la conflictividad que hay allí, en vez de colocar otra vez a un... Yo no sé si ella era la otra protagonista, ella es descendiente o hija de la anterior protagonista, algo así, ¿no? Creo que sí, algo así va la cosa. No recuerdo mucho porque básicamente me pareció muy rara el final de esa película. Bueno, No sé, mi mente no registró nada esa vez. es como otra vez volver al mismo conflicto de los magos espaciales. En vez de magos espaciales, que yo los llamo así, ¿cómo es que se llaman? Jedis, Los ¿no? Jedi. En vez de centrarse en esta otra nueva figura que representaba un nuevo conflicto, un nuevo escenario. Y es incluso también interesante porque una de las películas que terminó convirtiéndose en culto de Star Wars recientemente no fue la trilogía, sino fue la de la gente que fue a capturar los documentos de la Estrella de la Muerte. ¿Cómo se llama? Rogue One. Esa. Terminó De convirtiéndose hecho, en algo más recordado y memorable que la trilogía. es correcto. De hecho, si me preguntas a mí qué es lo que más me gusta de Star Wars, te diría que esa película.
Y eso que yo estoy viendo esa serie, esa franquicia de que soy niño, básicamente. Te iba a hacer un comentario respecto a eso. Hay una serie que actualmente es considerada un spin-off de Rogue One, se llama Andor, que es del año pasado, 2022. Hay un detalle con esa serie. Hay muchos aspectos de lo que he comentado que está relacionado con eso. Primero, aparte de Mandalorian, hay al fin la creación de algo distinto a lo que es originalmente Star Wars. O sea, algo que pasaba antes y que se puede decir que es producto de lo que fue el hecho de que Disney comprara la franquicia, es que en vez de sentarse a crear cosas nuevas, se sentaron a reciclar y a explotar lo que ya había creado Lucasfilm. Yo Ujú. entiendo que cuando George Lucas crea la nueva saga en el finales de los 90 y comenzó el 2000, estás haciendo una precuela, estás explicando cómo fue que las cosas terminaron siendo como fueron en la saga que viste originalmente en los 70 y 80. Ok, lo entiendo, está muy bien. Pero Lucas cierra la historia, finalmente. Te da la historia completa de básicamente 3 generaciones, desde la madre y Anakin Skywalker hasta la muerte de Anakin Skywalker, el regreso de Yoda y el triunfo de Luke y todo esto, ¿no? Y bueno, si me preguntas a mí, eso es drama político, no es ciencia ficción. Pero cuando Lucas cierra eso, que lo compra Disney y la franquicia después, tú pensarías que Disney iba a hacer algo nuevo y no lo hizo. Básicamente se dedicó a explotar las cosas que ya había producido Lucasfilm. No creó nada nuevo. Nosotros no venimos a ver algo nuevo, algo arriesgado, por decirlo así, hasta que no aparece, entre comillas, arriesgado, The Mandalorian. Que The Mandalorian es, literalmente, yo lo veo más o menos arriesgado porque salvo algunos casos particulares, por ejemplo, Cowboy Bebop y otras cosas por el estilo, es raro ver una mezcla entre el espacio y el cine western spaghetti, por ejemplo, que es básicamente lo que tú ves en The Mandalorian. The Mandalorian no es una serie de naves espaciales, es un western, realmente. Un western con láser y naves espaciales. Y en Andor hacen algo que es lo que tú estás comentando. La serie no toma para nada aspectos, vamos a decirlo así, mágicos. No están los Jedi, no está la fuerza, no hay nada de eso. ¿Ok? Lo que hay es, al contrario, toda la trama y subtrama política de cómo alguien, como el protagonista de Rogue One, que es Cassian Andor, termina uniéndose a la rebelión, ¿no? Un tipo que pasa de delincuente a miembro de un grupo armado de resistencia. En ese sentido es muy interesante porque también ahonda y le da cara a los miembros del imperio. Y me gusta un detalle muy importante, que lo que hace peligroso al imperio en la serie, en la película, el imperio básicamente es un montón de soldados montados en naves de destructores que por alguna extraña razón ninguno es capaz de tener puntería, ¿no? En la serie no es así. En la serie nadie quiere ver un Stormtrooper de cerca. ¿Ok? Tiene sentido, son la unidad de élite del imperio. Y además, lo que hace peligroso al imperio es su capacidad de control. La burocracia del imperio en la serie es básicamente infalible. De hecho, la razón por la cual se dan cuenta de que algo está pasando dentro de los grupos rebeldes es porque cuentas en el inventario no les cuadran. Un burócrata en la serie se da cuenta de que algo está pasando. Y por allí empieza toda la trama de investigación de estas personas que se mueven más o menos en la sombra. Hay muchos matices y personajes grises. Se hizo algo nuevo. Hay un detalle respecto a la producción de la serie. Había un director original, ¿ok? Un director que no sabemos por qué, no hay aclaración por ningún lado, es despedido a mitad del proceso de producción y se contrata a otro director con otros guionistas diferentes, un equipo nuevo que toma la serie de nuevo, toma la serie a su cargo y decide avanzar. No, discúlpenme, perdón, eso pasó en Rogue One. Eso pasa en Rogue One. Hay un cambio de director y se toma una cuestión nueva. Resulta ser que el director que había iniciado originalmente Rogue One es el que decide desarrollar la serie de Andor. Y allí fue donde los críticos se dieron cuenta de que la versión original de Rogue One, que nosotros no podemos ver porque Disney no publicó nada de eso, se parece más a esta visión más política, más de detalles relacionados a la burocracia, a la estructura, problemas, matices más grises. No hay este maniqueísmo presente en las películas de Star Wars. Era de este otro director que termina dirigiendo la serie de Andor. Pero no sabemos realmente cuáles fueron los motivos de que las supuestas desavenencias creativas o administrativas, no sabemos ni siquiera qué fue lo que pasó, terminan despidiéndolo. Y es porque Disney como corporación no es transparente respecto a sus decisiones creativas.
No te dicen nunca por qué alguien es despedido, por qué se hace un cambio o cuáles son las motivaciones detrás de la selección del personal. Es más, muchas veces la gente se entera de quién va a ser el actor o quién iba a ser el actor de una película porque se enteran de golpe que, mira, despidieron a fulanito de tal que iba a ser actor para tal película. Ah, ok. Él iba a actuar y nos enteramos el día que lo despidieron. No sabemos ni siquiera que estaba actuando o que había un contrato. Cosa que generalmente se hace con muchas otras películas que tú te enteras, mira, fulanito de tal, el actor tal va a hacer una película con el director tal, lo están anunciando y cosas y van a estar tal cosa. Porque es una forma de marketing también decir que tal actor y tal director o tal productor se unieron para crear una película que va a salir. Y entonces vas creando marketing. Disney no hace eso. ¿Ok? En cierta manera no lo necesita. ¿Ok? Tiene un estilo, una marca, un alineamiento diferente. Ellos simplemente anuncian el título de la película una vez que la producción está básicamente terminándose o el proceso de preproducción está andando ya está casi completo y te lo anuncian cuando ya están en postproducción. Mira, vamos a hacer una película que fue con las voces de tal y tal. El estudio es tal. La película trata sobre, no te vamos a decir de qué trata la película todavía, simplemente viene tal película. Tiene un estilo diferente. Pero ese estilo poco transparente hace que sea muy difícil emprender, por ejemplo, la crítica que quiere hacer Dross y Soul respecto a cuáles son realmente las desavenencias de diversidad dentro de la serie. ¿Cómo Disney cumple las políticas ESG, perdón? No sabemos. ¿Ok? Simplemente nos pasan la nómina de, mira, estos son los que están trabajando y hay tales del colectivo, tales del colectivo. ¿Cómo es el ambiente de trabajo dentro de Disney? No sabemos realmente. Entonces, no sé cómo establecer una crítica respecto a eso. No tenemos datos suficientes como para decir que, por ejemplo, el fracaso de buena parte de la franquicia de Star Wars, ni siquiera sabemos, o sea, cancelaron series antes de terminar la producción. Y las series que salieron, por ejemplo, llegaron a la luz, ni siquiera sabemos cómo. Sí, es lo mismo que, bueno, sí, lo que estábamos comentando anteriormente, que realmente una cosa es lo que pasa, el producto final y otra cosa es lo que ocurre, digamos, durante el proceso de producción. El proceso de producción uno termina enterándose tarde o temprano, pero con Disney no. Con Disney pueden pasar quizás décadas antes de saber, por ejemplo, que el caso de La Cenicienta fue decisión de Disney decir, no me gusta el estilo de producción de 101 Dálmatas, pero no tengo dinero y porque lo perdí todo en La Cenicienta. Ujú. Pero yo quería continuar con el estilo de La Cenicienta. Esas son cosas que nos enteramos mucho tiempo después, ya muerto Disney. Será algo así como los archivos de la CIA, entonces. Nos vamos a enterar varios años después. Sí, yo supongo que detrás de eso hay muchos acuerdos de confidencialidad y ese tipo de cosas porque, o sea, como Disney trabaja con aspectos, con muchos procesos creativos y de gente en ese sentido, no dicen gran cosa, ¿no? Que por cierto, tampoco sé cómo le está yendo a Disney como corporación con esto de la huelga de actores y guionistas en Hollywood. Sí, tampoco sabría decir cómo avanza el asunto ese. Pero bueno, podemos darle play Sí, que creo que nos hemos desviado un poco. para a ver que se haya descongelado esto. Ay, ¿qué pasó? A ver, ahora sí. Disney terminó despidiendo a su directora de diversidad, además de que terminaron despidiendo también a más de 7,000 empleados, recordémoslo muy bien. Creo que eso fue por la pandemia. Casi todos eran empleados de También parque. recordemos que ¿Qué dijiste? Creo que eso de cuando despidieron los más de 7,000 trabajadores fue durante la pandemia por los costos operativos. Ah, bueno, es que durante la pandemia despidieron a mucha gente. Así que Sí, sí, creo que esa noticia del despido de 7,000 personas está vinculada a todos los costos operativos y las dificultades de mantenimiento que surgieron durante la pandemia. sí, es para reducir costos. O sea, la idea de que votan personas, o sea, tú agarras y dices, no, despidieron a cuántas personas, etcétera. Y de inmediato asociarlo exclusivamente con tu particular reflexión ideológica no es muy serio porque al final
al final hay que entender cómo funciona una empresa dentro del capitalismo, que era lo que habíamos discutido también con Pacheco Loco, que es básicamente que yo lo que quiero es máxima ganancia. O sea, y si tengo que reducir costos, y reducir costos implica despedir a un montón de gente y dejarlos en la calle, pues eso es lo que hay que hacer para poder preservar al menos la seguridad financiera de la empresa. No, y que en una corporación esa decisión es más impersonal, porque eh, el que realiza el despido es también un empleado de la corporación. Él trabaja como gerente, como CEO de la empresa. Él le trabaja a alguien más. No solamente es que... En algunos casos tú eres dueño y CEO de tu empresa, pero en otros casos la propiedad de tu empresa no es total. Tienes un montón de inversionistas y accionistas por los cuales responder y que también tienen propiedad sobre la empresa. Sí, sí, de hecho, bueno, que una empresa despida, eso es lo más normal, haga despidos así masivos. Digo, En tiempos de crisis, sí. este señor, no solamente en tiempo de crisis, incluso cuando no hay crisis, que es por ejemplo lo que este señor avaló y me parece que lo vi en Twitter, como que lo celebró y toda esta gente así como él, cuando Elon Musk despidió a un montón de personas de Twitter. Y lo celebraron y todo, o sea, porque ahora va a ser más libre Twitter y no sé qué. Y bueno, al final hay gente que no le ha terminado gustando cómo ha quedado. Son pocos todavía, pero no les ha gustado cómo ha terminado. Bueno, Twitter ya no X, pues. Pero lo que hizo Elon Musk en todo caso no es algo fuera del ordinario. Normal. Despedir gente es lo que hacen las empresas cuando quieren obtener mayores ganancias. No sé, ¿querías comentar algo más? No, iba a hacer el comentario nada más de que esto de cómo yo mido las pérdidas y las ganancias también no es tan fácil. Pueden haber criterios y desavenencias respecto a dónde están las pérdidas y dónde no, porque estos muchas veces se mezclan criterios de contabilidad con criterios económicos. Por ejemplo, hay una nota de la agencia EFE del 9 de agosto del 2023 que dice que Disney tuvo pérdidas, ¿no? Disney Ujú. registra pérdidas en el tercer trimestre de 2023. Pero ¿cómo registra esas pérdidas? Bueno, que Disney ganó 2.090 millones de dólares en los últimos 9 meses y que eso es un 30% menos respecto a los mismos 3 trimestres del año anterior. Entonces, ¿registraste pérdida o registraste una contracción en el crecimiento? No es lo mismo. Sería contracción en el crecimiento, ¿no? Pérdida no sería lo adecuado. La decisión de mercado puede ser preocupante para la empresa, pero es porque estás compitiendo con otros productores más. Pero Claro, no quiere decir, dicen ellos, que es que estás destruyendo la empresa. no. Destruir Disney no es tan fácil. Así como el Imperio Romano le tardó un buen tiempo en ser destruido, algo parecido es Disney, porque tiene tamaño semejante. Sí, de hecho Disney va a demorar mucho en caer. Ojalá, digo, yo no tendría Creo que el Imperio problemas. Romano puede caer más rápido. Yo no tendría problemas en que Disney cayera, la verdad. Así No, que yo creo que le haría un favor al mundo. sí, le haría un gran favor al mundo desapareciendo. Em, Play. Cerraron Nat Geo, básicamente. No es que hayan cerrado Nat Geo, sino que acabaron con la revista en formato físico. Ya no la vas a encontrar en los kioscos, eso se ha terminado por completo. Además, despidieron a todos los... Pero a ver, lo de Nat Geo es comprensible porque hay un montón de revistas que han estado pasando a un formato digital. Porque los costos de impresión se han incrementado y porque los recursos para imprimir también no son... A ver, ya sabemos que desde el 2015 el consumo de petróleo alcanzó su pico y que lo que viene es la bajada. Entonces, Sí. para tú poder colocar revistas de Nat Geo, no solamente es el tema de la impresión de las revistas, La distribución. es la distribución de las revistas. Entonces, evidentemente, si tú estás viendo que
el principal recurso para poder movilizar grandes cantidades de producto, ¿no? Es el petróleo, los derivados del petróleo, pues. Se están agotando. Tú no vas a estar y el reemplazo no llega ni de cerca a poder lograr el nivel de distribución que se podría hacer solamente con diésel, por ejemplo. No va a lograr eso. Y aparte de eso, también hay otras cuestiones más que considerar sobre los costos, porque eso también tiene que pagarse sobre los costos. Por ejemplo, bueno, por otro lado, por mencionar otra cosa, ¿quiénes van a ser, por ejemplo, los que financian la revista? ¿Cómo se le llama esto? Los inversores, los Sí, los inversores. accionistas. Los inversores, lo que aparecen en las... Sabes que cuando tú estás leyendo, de repente te aparece un anuncio de, no sé, de whisky, una cosa. Los patrocinantes. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en un periódico, el tema de los patrocinantes era una búsqueda constante por parte del departamento de... ¿Cómo se llama ese departamento? Bueno, el departamento que tiene que ver con la publicidad. Eso era una negociación todo el tiempo para saber cuánto tamaño iba a tener la cuestión, y los costos, y cuánto iba a ingresar. Y luego también el lugar donde lo vayas a colocar, también hay que hacer otro tipo de negociación. Porque si tú, por ejemplo, los quieres que se le coloquen gratuitamente, ¿no? Que tú coloques tu Nat Geo gratuitamente en un establecimiento, por ejemplo, una serie de farmacias que tienen establecimientos en todo el país y tú quieres que aparezca en las pequeñas librerías que tienen esas farmacias, hay que pagar un costo o permitir que haya anuncios dentro de la revista para que te lo permitan, digamos, mantener por un tiempo determinado dentro de sus estantes. Entonces es mucho más complicado. Y ellos comentan allí también, bueno, creo que lo comenta Astrom más adelante, unos segundos más adelante, es que el despido se hace sobre todo de los redactores, del personal de redacción, porque empiezan a contratar personal freelance. Eso tiene que ver, pienso yo también, hay un cambio de época. Claro, Nat Geo era una gastas revista menos que- en sí, tener Nat Geo una era oficina. revista que tenía sentido también en la década de 1920, 1930, 1950. Había regiones que explorar, el mundo era exótico, era la época todavía del colonialismo, en donde estas personas veían el mundo como un lugar exótico que las personas querían conocer, explorar y andar. Eso ya terminó. ¿Ok? Quedan pocos lugares sobre los cuales puede tratar. De hecho, tú notas que las últimas publicaciones de la revista de National Geographic tenían que ver también con temas de tecnología, con temas de ecología o ya temas específicos que puede tener una revista dedicada a investigación de biología, por ejemplo, o de fauna o de antropología, y oscilaban entre todos estos temas, pero era algo que ya tú podías encontrar abiertamente, tranquilamente en cualquier paper en internet, Sí, en cualquier revista dedicada a ciencia. Y ya una revista como Nat Geo, en su versión impresa, el modelo ya no es rentable, ya no es viable, y mucho menos en una sociedad de mercado. no, ya no. Es Y más fácil pagar sí, redactores freelance para publicar en tu página web. sí, porque ya no tienes que, por ejemplo, estar invirtiendo en unas oficinas, o al menos los costos de la oficina, que es pagar luz, que es pagar costos de limpieza, que es pagar servicios de, no sé, flujo del aire, no es un aire acondicionado, o si vives en un país frío, calefacción. Todas estas cosas se reducen muchísimo. Es nuevamente otra vez el mismo cuestión de reducir los costos de que ocurre cuando se hace se toma la medida de, por ejemplo, despedir a un montón de gente. O sea que en realidad no tiene mucho sentido lo que... Sí, es posible que Nat Geo, incluso sin Disney, hubiera tomado esa misma decisión. Sí. Ok, podemos dar play. Sí, vamos a darle play, pero creo que ya pasamos la hora. ¿No? Una hora. Sí, creo que sí. Entonces vamos
hacer un cierre y luego continuamos en la siguiente Continuaremos capítulo. destruyendo en el próximo episodio a Dross, a Soul y a Astro Recargado en su intento de destruir Disney, que yo me imagino que Disney debe estar aterrorizado. La directiva de Disney debe estar aterrorizada en este momento, temiendo que los conviertan en polvo rosado de Torgo para ejecutivos. Sí, hay que hacer un mayor esfuerzo para poder destruir a Disney que hacerse un podcast. Pero bueno, continuamos en el siguiente episodio. Nos vemos.